de Cristo en la reunión, el excedente es para Dios. Al ofrecerle tal porción, Cristo exhibido es. A Cristo exhibí, a Cristo exhibí. El excedente a la iglesia trae, a Cristo exhibí. Nuestro vivir en Cristo está, al cultivar a Cristo habrá un excedente en la reunión y a Cristo exhibirá. A Cristo exhibir, a Cristo exhibir. El excedente a la iglesia trae, a Cristo exhibir. En nuestro obrar, vivir y ser, la misma esencia Cristo es. Para al reunirnos cada vez, se exhiba a Cristo bien. A Cristo exhibir, a Cristo exhibir. El excedente a la iglesia trae, a Cristo exhibir. Llevando a Cristo en la reunión y disfrutándole con Dios, los santos en tal comunión a Cristo han de exhibir, a Cristo exhibir, a Cristo exhibir. El excedente a la iglesia trae, a Cristo exhibir. El Cristo en resurrección le brinda a Dios satisfacción al ofrecerle en su ascensión. Cristo exhibido es, a Cristo exhibir, a Cristo exhibir. El excedente a la iglesia trae, a Cristo exhibir. El centro y la realidad, la atmósfera y el ministrar y todo lo de la reunión, a Cristo exhibirá, a Cristo exhibir, a Cristo exhibir. El excedente a la iglesia trae, a Cristo exhibir. Los dones y la comunión, el testimonio u oración, en todo debe la reunión a Cristo exhibir, a Cristo exhibir, a Cristo exhibir. El excedente a la iglesia trae, a Cristo exhibir. Padre Dios, glorificad a Cristo el Hijo, exaltad. De la reunión esa es la intención, a Cristo exhibir, a Cristo exhibir, a Cristo exhibir. El excedente a la iglesia trae, a Cristo exhibir. Amén, hermanos y hermanas, qué gozo poder estar una semana más compartiendo con ustedes. Qué maravilloso tiempo nos ha regalado el Señor estas semanas. Y pues llegamos a este punto. El tema de esta parte es la función de las reuniones de hogar. Hay una función que se refiere definitivamente a cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia, y las reuniones de hogar deben estar relacionadas con esto. ¿Y qué es este deseo que Dios tiene? El Señor desea ganar un cuerpo viviente que lo exprese en la tierra. Entonces, de una manera muy, muy sabia y muy concienzuda, el hermano nos ha compartido cómo las reuniones de hogar tienen esa función, cumplen esa función. Aleluya. Entonces, definitivamente en los días que hemos compartido, hemos sido sacados de nuestros conceptos en alguna medida o en alguna manera. Entonces, que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros y podamos seguir entrando en este ministerio maravilloso. Vamos a leer algunas citas que tenemos para este mensaje. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. El 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por los del rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear a la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. 2 Corintios 2:4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como el Señor, y a nosotros como vuestros esclavos, por amor de Jesús. Mateo 23:25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de desenfreno. 26, fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que también su exterior quede limpio. 1 Pedro 5:2, pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud. Y 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que se os ha asignado, sino siendo ejemplos del rebaño. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, la Biblia pues dice que la iglesia es una familia, pues a pesar de que pueda que haya familias numerosas, pues no puede ser demasiado, no debe ser demasiado numerosa, ¿verdad? No es demasiado. Hay familias grandes, ¿verdad? 10, 12 hijos, pero pues recientemente las familias tienden a ser más pequeñas, ¿verdad? Pero esto es la iglesia, ese es un aspecto de la iglesia. La iglesia es una familia donde están los papás y están los hijos, ese es el núcleo familiar. Pero también por otro lado, la Biblia define a la iglesia como un reino, ¿verdad? Ya un reino es una unidad que incluye a muchas personas, a muchas personas. Ahora, una familia incluye a pocas personas. El núcleo familiar es papá, mamá, hijos. Ahora, un reino incluye pues muchas personas. Así que esto debemos tomarlo en cuenta como un comienzo, ¿verdad? Porque la familia se edifica sobre la unidad de cada uno de los miembros de la misma, cada uno de los individuos, mientras que el reino se edifica sobre la unidad de familias, ¿verdad? Entonces, la familia se edifica sobre la base del individuo, de la persona, pero el reino se edifica en función de familias, grupos más grandes. Entonces, para que una familia viva de una manera saludable se necesitan miembros saludables, ¿verdad? Ciudadanos saludables, pero para que una sociedad, un reino sea saludable y funcione de una manera sana y orgánica, se necesitan familias saludables. Entonces, y siguiendo hacia arriba, más grande, para que un país sea fuerte, se necesitan pues sociedades saludables. Iniciamos con el individuo en la familia. El individuo es la manera de edificar. En la familia cuidamos de la esposa, el esposo cuida de ella cuida de él, cuidamos de los hijos. Siempre es con relación a un individuo. Esa es nuestra labor, nuestro enfoque, ¿verdad? Nuestra manera de cuidar y pues a nuestros hijos y de veras a todos debemos vigilar no como alguien que controla, sino como alguien que está pendiente, ¿verdad? Este nene no está caminando bien. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Está bien su zapato, está bien su pie, pero estamos poniendo atención a lo que está sucediendo con el individuo. Claro, y hablando del reino, la unidad en la cual el reino se ha edificado es a través de las familias. La unidad básica es la familia. Ahora, la edificación de las familias es por medio del individuo. Tenemos esto como un principio que debemos tener muy claro y guardarlo, ¿verdad? Que esto nos va a dar luz, cómo seguir adelante, ¿verdad? Porque recordemos que el propósito o la función de las reuniones en la casa es cumplir el propósito de Dios, que se refiere en este caso a obtener o ganar un cuerpo, pero es viviente, un cuerpo viviente,
y que expresa a Dios. Entonces, esto se logra a través de fortalecer y establecer. Primero establecer y luego que estén establecidas, fortalecer las reuniones de hogar, ¿verdad? Debemos renunciar y al miedo de que qué van a explicar, es que tal vez los hermanos no han entendido bien el ministerio. Tenemos una serie de precauciones o temores que de verdad son infundados, ¿ah? Y que denotan nuestra exagerada, somos demasiado aprensivos, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto dice que la iglesia es de Dios, es de Cristo y de los santos. Y con esto es lo que, con este título, este enunciado, podemos empezar a platicar sobre estos temores, ¿verdad? Tememos porque, por ejemplo, con algo que algo que, aunque todo nos lo da Dios, pero nosotros pretendemos que es nuestro, ¿verdad? Una posesión, un vehículo, una casa. Todo eso nosotros lo cuidamos mucho, ¿verdad? Lo cuidamos, lo protegemos. No nos gusta que lo traten mal porque es nuestro. Pero la iglesia, y hablando de una reunión de hogar, esto no es mío. Y esto es algo que debemos aprender y recibir del Señor. La iglesia, primeramente, es de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia es de los santos, es de todos. No es mi iglesia, ¿verdad? La iglesia de fulanito de tal, y que nosotros nos apropiamos, ¿verdad? Dice los hermanos alguna vez, dice cuando hablando de los jóvenes, no se los eche a la bolsa, ¿verdad? Se los apropia y son suyos y no se los quiere prestar a nadie. Entonces, las reuniones o la iglesia es de Dios, es de Cristo y es de los santos. En una familia, por ejemplo, hablando de siempre continuando hablando de la iglesia como familia, de la iglesia como reino, en una familia no se debería diferenciar las categorías, diferenciarnos por categorías, es decir, hombre, mujer, viejo, joven, fuerte y débil. No deberíamos tener ese tipo de separación, ¿verdad? Aunque haya alguien que sea más fuerte, pero no se diferencia, ¿verdad? No debemos tener esa situación de hacer ese tipo de acepción, ¿verdad? De personas, sino que todos somos iguales. Y esto es importante porque especialmente hermanos y hermanas que, digámoslo de esta manera, hemos tenido una responsabilidad, tenemos la idea de que una reunión, ya sea grande o pequeña, que ya hemos hablado de esto, pero que una reunión necesita un líder, un encargado, el que se encarga de llevar el himno, el que se encarga de llevar el mensaje, el que se encarga de todo. Pero una reunión de hogar, esto no debe existir. No hay el predicador o el encargado. En una reunión de hogar estamos todos igualitos, todos idénticos. No hay diferencia entre cada uno de nosotros. Y esto es muy importante, porque en las reuniones de hogar es donde nosotros llegamos todos a aprender, donde llegamos todos a practicar, porque la reunión de hogar debe ser una reunión que eventualmente tenemos un invitado, dos invitados, y cada uno de estos invitados se deben convertir en otra reunión, en una casa abierta. No los vamos a tener para siempre con nosotros, pero debe haber un lugar donde aprendan a hablar, aprendan a orar, aprendan a preparar la comida, como hablábamos la semana pasada. Entonces, eso es la reunión de hogar. No es un lugar donde vamos a dar un mensaje, donde un líder es necesario para que nos hable, para que nos explique, es que nos digan, ¿verdad? Este tipo, ustedes son los que saben. No, aquí no existen los que saben. Especialmente en una reunión de hogar, no pueden existir los que saben, ¿verdad? Los expertos, ¿verdad? Los que fueron aquí, fueron allá, y ahora, por favor, díganme, enséñeme, óreme, ¿verdad? Todo lo queremos recibir de esta manera, y esto es algo que es muy, muy común en la cristiandad, especialmente, ¿verdad? Hábleme, dígame, enséñeme, pero aquí en la iglesia
Y en las reuniones de hogar todos aprendemos, todos tenemos, todos podemos practicar especialmente eso. ¿Practicar qué? Practicar orar, aprender a orar, leer juntos, aprender a compartir cómo se explica, ¿verdad? Cómo se entra en los versículos, cómo se explica, cómo se relacionan, cómo se lee, cómo entrar en la versión recobro, por ejemplo, ¿verdad? Ahí se aprende todo, cómo cantar, ¿verdad? Y cómo comer también, ¿verdad? En estas reuniones también podemos tener un tiempo para comer juntos, pero la iglesia es de Dios, es de Cristo y de todos los santos, no es su grupo. Usted no es el líder, no fue puesto como líder. El Señor no mandó líderes a ninguna parte. Entonces, en uno de los versículos que leímos, si acaso vamos a tener un liderazgo, es en ser ejemplo. ¿Y eso qué significa? No se refiere específicamente a que yo me porte bien y que todo el mundo vea que no digo malas palabras, sino ser ejemplo es dar la muestra. Usted puede orar y explicar cómo orar, puede cantar. Esto es ser el ejemplo. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando se estableció el horario y la asignación de los músicos. En ese lugar, en el desierto, había música 24 horas. Esto era una cosa espectacular, ¿verdad? El fuego, todo de oro y esta alabanza delante de Dios y los sacrificios en la mañana y en la tarde. Pero la manera en que ellos asignaban a los músicos era que ponían a un experto o a un conocedor con uno que aprendiera al lado. Eso es la manera de ser el ejemplo. Si hay un liderazgo que puede que lo haya, es de esta manera. No es un liderazgo para dar órdenes. Sí, ahora toca hacer esto. A las 7:35 nos detenemos y cantamos el himno. A las 7:42, o sea, a veces tenemos comunión y coordinación para algunas cosas, pero no para estas reuniones. Otra vez, la iglesia es de Dios. Es de Cristo y es de los santos, ¿verdad? Entonces el problema de levantarse o erigirse como un líder es que el día que yo me vaya, el grupo se acaba. Entonces no podemos hacer eso, no debemos hacer eso, que dependa de mí, que dependa de lo que yo estudié. Es que el hermano sí explica bien, el hermano ahora que se fue, ¿quién nos va a explicar? ¿Quién nos va a decir? ¿Y qué podemos cantar? Porque a veces llegamos hacia las reuniones con esta idea. No vemos que nadie pide himno, yo pido el himno. No vemos que nadie ora, yo oro. Y no está tan mal, pero en vez de hacerlo todos nosotros, podemos preguntar, ¿alguien tiene un himno? ¿Alguien quiere orar? Tú puedes empezar a orar. Es diferente ser el ejemplo de esta manera que simplemente apropiarnos de una reunión. Entonces, no podemos apropiarnos, no debemos apropiarnos de nada en la iglesia, porque toda la iglesia, todas las cosas administrativas y todas las cosas espirituales son de Dios, son de Cristo y son de los santos. Recordemos que el principio de liderazgo en el Nuevo Testamento es: ¿quiere ser el mayor? Sírvanos. Si usted quiere saber quién es el jefe, el hermano y la hermana que no hace nada. Los que tenemos o que tengan alguna responsabilidad, nos debemos a ellos, que necesitan, que quieren, pero nosotros no sé por qué pretendemos saber qué quieren y qué necesitan. Miren ese concepto. En una reunión de hogar no debe existir tal idea. No puede existir tal idea. Aquí todos somos iguales. El hermano aquí usa la expresión, aquí todos somos don nadie, ¿verdad? Porque pasa, ¿verdad? Que ahí viene el hermano y le abrimos camino, le abrimos la puerta, ¿verdad? No, eso no puede existir entre nosotros porque todos somos iguales. Cristo es la cabeza. Él se puso como cabeza. Ningún hombre, ninguna mujer tampoco, pero especialmente ningún hombre ha sido puesto en un grupo como cabeza. Si hay 4 o 5 ancianos en la iglesia, no existe un anciano, como le llaman por algunos lados, el anciano gobernante. Eso no existe. Aquí no existe. Eso no debe existir. Aquí, claro que hay una porción, claro que hay una experiencia, que existe la relación, pero ¿cómo es esta relación de un liderazgo dentro del ancianato, digamos, o dentro de las funciones que podamos hacer? Existe la relación de padre e hijo, pero no como un autoritario padre
o un hijo que quiere que le digan qué hacer cada momento. No, sino tanto la relación de cuidado entre padre e hijo y la relación de alimentación entre padre e hijo, ¿verdad? La relación de maestro con el estudiante, pero como padre y como hijo. Pero todos somos iguales. Desde este grupo de hermanos que están tomando la responsabilidad hasta los hermanos y hermanas que estamos en cada uno de estos grupos pequeños, grupos de hogar, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. La iglesia es del Señor, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de los colaboradores, la iglesia no es de los ancianos, la iglesia no es del hermano o de la hermana, sino la iglesia es de Dios, es de Cristo y es de todos los santos. Los dueños de la iglesia son los santos, ¿verdad? Recordemos esto, si alguien quiere ser el mayor, debe servir. Así que los que tenemos una delantera o alguna responsabilidad, realmente somos servidores. Y es que eso significa, oigan esto, servidor no significa que usted es el jefe de un grupo. Servidor no significa que usted es el líder al que tienen que seguir. Servidor significa servir. Ministro es el que ministra, el que distribuye a Cristo en los demás. Y es como un restaurante, ¿verdad? Nosotros somos comensales y los que están en la cocina nos están sirviendo a nosotros. Entonces, usted, si tiene alguna responsabilidad, ¿cuál es su responsabilidad? Llevar la comida, no dar órdenes. Y esto es algo muy arraigado en nosotros. ¿Qué hacemos ahora, hermano? Y se oye a veces tan bonito porque es que nos sujetamos unos a otros, ¿verdad? Pero no, acordémonos de que este no es una situación de que me estoy sujetando uno a otro, sino que estamos usurpando el lugar de Cristo, que es la cabeza. Le damos el lugar a alguien para que sea la cabeza. Si necesitamos hacer algo, si algo necesitamos hacer realmente es tener comunión. ¿Qué hacemos? Recuerden lo que hizo Job. Después que tuvo esa lección tan fuerte, él dijo, ya no voy a pretender saber nada. Yo te pregunto y tú me enseñarás. Esa es nuestra actitud. Simplemente ahora no somos unidades como Job en ese tiempo, sino recordemos los 120 ministrando juntos, orando juntos, clamando juntos, de tal forma que el Señor descendió. Entonces, es bien importante este punto. Estamos compartiendo del libro Las reuniones en casa, el último capítulo, ¿verdad? Ahí pueden revisar lo que estamos platicando hoy, preguntan ahí por bosquejo. Entonces, recordemos este asunto, el Señor no establece líderes en el Nuevo Testamento, no existen líderes. Cualquiera podría pensar que Pablo, por ejemplo, mire, pues la función de Pablo y la luz que recibió Pablo y la forma en que hablaba Pablo, cualquiera diría, pues él es el jefe de todos. Miren nuestro concepto cristiano, ¿verdad? Él es el jefe, pero cuando él regresaba a Antioquía, ahí los hermanos le decían qué hacer a este hermano. Él regresaba a Antioquía y ahí, ¿y qué vas a hacer? Aquí vamos a ir y el Espíritu va a ser el que va a hablar y va a decir, pero no es que por ser una persona prominente, en este caso de la enseñanza o de la claridad y trazar la verdad como lo hizo Pablo, no es que él se erigiera como el líder absoluto, ¿verdad? Para nada, no fue así, pero nuestros conceptos, por alguna razón, y no es por alguna razón, es porque el enemigo de Dios se ha metido, se ha infiltrado, haciéndonos creer que necesitamos estos líderes. Y tenemos la idea de que nuestro buen hombre, ¿verdad? El buen Josué quiere ayudar a los hermanos y es mejor que yo les explique. Así que denme a mí 20 minutos y luego ustedes 2 minutos cada uno. Y esa es una pretensión, ¿verdad? Y esto es una pretensión. Entonces, no establece líderes en el Nuevo Testamento, especialmente en las reuniones de hogar. En las reuniones de hogar, todos somos iguales. Sí podemos tomar una delantera, por supuesto que podemos hacerlo, pero hay que tocar al Señor, hacerlo en el Espíritu y ser aquellos que alientan y que animan, porque recordemos que esta reunión de hogar
Todos deben hablar, aunque sea un poco, todos deben orar. ¿Por qué razón? Porque después de unos días largos o cortos, este hermano que ha estado viniendo a la reunión de hogar de mi casa debe abrir su propia casa, empezar la reunión con su familia, tener sus propios invitados. Esto es maravilloso si lo logramos recibir y si lo logramos permitirle al Señor que Él siga adelante, y se va a llenar toda Latinoamérica de este evangelio maravilloso. Así que debemos considerar y detenernos cada vez que sintamos la iniciativa de hacer algo. Necesitamos detenernos, tocar al Señor, darnos cuenta de que el Señor ya tiene un plan establecido y la manera de Dios es efectiva. Hay muchas estrategias para la multiplicación, pero solo en la Biblia se ve que después de que 120 oraron, habló uno y en un día 3000. No hay otro plan u otra estrategia que necesite ser experimentada o probada. No, y hemos estado escuchando qué debemos hablar, qué debemos decir. Así que esto es muy importante. Otro asunto que también tenemos que considerar y detenernos. Esta es una acción muy buena, un actuar muy bueno, detenernos. Cuando sintamos el impulso, todo lo que nosotros sintamos debe pasar por la cruz. Debemos considerar, Señor, esto viene de ti, confirme con el Señor su sentir, confirme, tenga comunión antes de hacer algo, de decir algo. No se comprometa y no sea ligero o ligera, sino toque el Señor, tenga comunión y confirme su sentir. Algo que en cuanto a esto puede que nosotros fallemos mucho es tener conciencia del cuerpo. Tener conciencia del cuerpo significa que seamos conscientes que todos nuestros actos y pensamientos tienen consecuencias para el cuerpo, ¿verdad? No es que nosotros aquí, es que el grupo de nosotros está creciendo porque hacemos esto, no. O sea, el grupo familiar, el grupo que oramos, nuestra casa que sea abierta, lo que hagamos ahí afecta a todos, ¿verdad? Entonces, cada vez que hagamos algo, cada vez que digamos algo, necesitamos detenernos un poco y siempre ir al Señor, porque Él es el que tiene la conciencia del cuerpo, ¿verdad? No podríamos decirnos nada más que usted y yo vamos a simplemente piensen en el cuerpo, tome en cuenta el cuerpo. Esto no sucede tan así. Sí es necesario ver esto, pero ¿cómo llegamos a la práctica? Tomando al Señor. Recordemos uno de los versículos. Primero tienes que ver por ti mismo y luego ver por los otros, ¿verdad? Eso implica que como creyente, cada mañana debemos salir a por el maná, por nuestra porción para el día. El maná de ayer ya no sirve hoy. Cada día necesitamos salir y recoger ese maná. Cada día necesitamos laborar. Cada día necesitamos entrar en la palabra constantemente. Entonces viene la conciencia del cuerpo, porque viene por el espíritu que está fluyendo, que está circulando desde nuestro espíritu a nuestra boca, desde nuestro espíritu a nuestra mente. Todo el tiempo ese Dios que está circulando busca espacios en nosotros y logra esos espacios en nosotros. Cuando invocamos al Señor, de nuestro interior lo que fluye o lo que bulle es un torrente de agua, y el agua de veras nada la puede detener, ¿verdad? El agua busca camino, el agua busca y lo encuentra, y si no hay camino lo abre. Entonces es importante esto, tener la conciencia del cuerpo. Significa que nosotros no es que estemos haciendo algo solo para nuestra localidad, solo para nuestro grupo, sino todo lo que hacemos coopera para la iglesia alrededor de toda la tierra, para el cuerpo universal del Señor. O sea, nuestra labor, a pesar de que es local o regional, digámoslo, si hay alguna comunión regional, afecta directamente al cuerpo, positivamente, pero también negativamente. Recordemos que la labor de la edificación se puede hacer con materiales correctos y se debe hacer con estos: oro, plata, piedras preciosas, pero también sucede que algunos usan madera, heno y hojarasca. No es un asunto de poner reglas, sino es un asunto de experimentar y tocar al Señor todos los días. Si lo tocamos todos los días, si leemos constantemente, definitivamente lo que vamos a ver
va a ser al Señor. Y lo que vamos a hacer es vamos a ser conscientes del cuerpo. No es una cosa de que me tenga que recordar. Recuérdese del cuerpo, no. Coma al Señor constantemente, vaya al Señor constantemente y se va a dar cuenta y usted va a decir, no puedo hacer esto porque es que el cuerpo de Cristo se mueve de una manera más grande de lo que yo tengo en mi consideración. Amén. Una de las cosas también que es muy importante, otra de las cosas también que el hermano habla y que es muy, muy importante es que necesitamos considerar esto. Si tomamos alguna responsabilidad, no es para que nos enseñoremos de una reunión, pero tenemos que considerar y recordar que lo que quiere el Señor en estas reuniones de grupo es que todos los miembros desarrollen los dones espirituales. El lugar para practicar una reunión grande, pues si hay una conferencia muy grande y tenemos un tiempo para compartir, por ejemplo, no todos los asistentes van a poder compartir. Si tenemos 500 personas, 500 hermanos y hermanas, y solo tenemos media hora para que confirmen la palabra y están de que primero 3 minutos, después 2 minutos, después que 1 minuto, pero en realidad no todos pueden desarrollar sus dones, especialmente con hablar, que es el don que más edifica. No el hecho de hablar, sino el hecho de profetizar, el hecho de hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios sucede cuando entramos en la palabra, cuando comemos del Señor, hace algo en nosotros, causa una reacción, una respuesta, algo nos mueve dentro. Cuando hablamos de esta manera, eso edifica. Pero para llegar a ese punto, los más jóvenes o los nuevos deben practicar. Gustad y ved que Jehová es bueno. O sea, hay que probarlo, hay que saborearlo. Muchos hermanos y hermanas, los más jóvenes, los nuevos, no han saboreado esto a profundidad. Entonces, hay que darle una probadita. Lea lo que está ahí, por ejemplo, en una reunión. Léanos, hermano, usted la cita. ¿Qué le parece ese versículo? ¿Quiere que veamos la nota? Veamos la nota. ¿Qué dice la nota? ¿Verdad? Pero que él o ella sean los que estén leyendo. No solo debemos considerar y confiar en lo que nosotros le vamos a decir a la persona, porque no siempre lo que le digamos a alguien o lo que compartamos con alguien va a causar el efecto que Dios quiere, que es que toque a la persona, que el Espíritu toque a esta persona, que el Espíritu redarguya a la persona, que sucedan estos cambios, que suceda la transformación, que suceda este cambio en la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar no es algo sencillo y es humanamente imposible. Entonces necesitamos algo divinamente, algo que suceda divinamente, algo que suceda más allá de lo que los humanos, más allá de lo que los humanos podamos hacer o decir. Esto es algo que Dios hace, pero hemos visto que necesitamos preparar esta comida casera, ir por este maná, laborar ahí. Entonces, algo que leí, que disfruté, que estudié, que consideré, que repetí, eso en mí está fluyendo, se está moviendo de mi interior a mi mente, a mi boca. Esto es algo que está preparado y tiene ese impacto en el oyente, pero también a veces tiene más impacto que la misma persona vea, la misma persona descubra por sí misma. Recuerdo, hay muchas reuniones con muchas anécdotas donde al leer despacito, leemos despacito esta parte, y luego de repente, hermano, ¿quiere decir que tal cosa es así? Pues eso es lo que dice ahí, hermano. Amén. Pero lo está viendo solito, ¿verdad? Lo está viendo de una manera, lo está viendo él o ella misma. Esto vale mucho más que hablarle a alguien media hora de algo y de algo y de algo, ¿verdad? Entonces, en las reuniones de hogar es donde podemos ser perfeccionados de esta manera, pero especialmente que los dones se desarrollen, que los dones espirituales se desarrollen, es lo que se necesita. El contenido, hablamos 2 veces acerca del contenido de las reuniones. El hermano aquí le cambia un poco el nombre, pero el suministro de las reuniones siempre proviene de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Entonces, no debemos volver nuestro corazón al Señor y confiar en Él.
A veces nosotros, de veras, esto es extraño decirlo, pero no confiamos en el Señor. Confiamos más en lo que nosotros podemos preparar. Aún más decimos, bueno, vamos a agarrar esto del ministerio, lo quitamos de aquí, le quitamos esto, lo convertimos en otra cosa. Aún pensamos que podemos mejorar este ministerio, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es peligroso, ¿verdad? De hecho, pero el suministro básico en las reuniones siempre debe provenir de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, lo cual significa que es importante que nosotros tengamos siempre presente que necesitamos entrar en la palabra, pero con un espíritu ejercitado. A veces cuando tenemos nuevos, por alguna razón tenemos como vergüencita de invocar, oh Señor Jesús, y oh Señor Jesús, invocamos y lo estamos viendo de reojo, a ver qué le parece tan extraño esto que hacemos, ¿verdad? Entonces tenemos como miedo de eso, pero en realidad esta práctica de ejercitar el espíritu hace que se despierte el espíritu de las personas y entonces reciban y vean completamente a Dios. Nosotros durante el día estamos llenos de polvo del mundo, de nuestras propias ocupaciones y preocupaciones. Y entonces queremos entrar en la palabra y como que diéramos un golpe en la pared. No vemos nada, no disfrutamos nada. ¿Qué se necesita para estar abierto y poder ver? Ejercitar el espíritu. Miren estos versículos, Efesios 6:17. Y recibid el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, el cual es la palabra de Dios. Entonces, leer la palabra, orar, leer la palabra. No necesita orar, leer un capítulo completo. 2 versículos, un versículo es suficiente para entrar. Si aprovechamos las notas, mire, tenemos varias reuniones para poder estudiar un solo versículo, ¿verdad? Entonces, es importante esto. El suministro viene de la palabra y del espíritu. Juan 6:63. Y el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No debemos separar la Biblia del espíritu, ¿verdad? Necesitamos ejercitar el espíritu, volver nuestra mente al Señor. Entonces, lo que leamos va a tener provecho. Lo que oremos y leamos va a tener provecho, pero alguien que está solamente en su mente natural, distraída por otras cosas, difícilmente va a tocar el espíritu que está en las palabras. Entonces, la palabra de Dios, aunque es para entenderla y es para comprenderla, inicialmente es para contactar a Dios. Cuando oramos la palabra de Dios, no oramos nuestras palabras, oramos sus palabras. Entonces es importante esto que comentamos ahora. Otro de los asuntos es que necesitamos aprovechar los estudios vida, pero vuelvo a repetir, a veces en los tiempos de lectura y de estudio leemos como 6 páginas. Y estos hermanos, este hermano que nos ha hablado de este estudio de vida de 6 páginas, mire, dice, si nosotros transcribiéramos eso y subrayáramos, y una verdad, aquí hay otra verdad, aquí hay otra verdad, en 6 páginas tendríamos por lo menos unas 50 verdades o cristales o diamantes que habría que considerar y considerar y considerar. Así que no es cuestión de que en un día o en una semana ya leyeron su mensaje, muy bien, otro mensaje, sigamos adelante. No hay que correr, ¿verdad? No necesitamos correr. Podemos leer un pequeño extracto, porque es más importante que entendamos una sola verdad y la logremos disfrutar que leamos 50 verdades y no entendimos nada. No es un asunto de solo leer, es que la palabra se quede sembrada. ¿Y cómo sabemos que la palabra se quedó sembrada? Cuando el hermano y la hermana es capaz de repetirlo, es capaz de explicarlo con sus propias palabras. Pero si no puede explicar o compartir una sola verdad, pues confiamos en la palabra del Señor, pero también el fruto es lo que vemos ahí. Necesitamos ajustar nuestra forma de explicar, nuestra forma de enseñar, pero no seamos pretenciosos ni exigentes con nosotros mismos. En una reunión habemos 5 o 6 asistentes, vamos a leer un pequeño trozo, porque hay que leer la Biblia, hay que leer el estudio vida, es mejor de esta manera, y luego compartir. Si tenemos unos 45 minutos para hacer esto, no podemos decir que vamos a leer 10, 20 páginas de 10, 20 páginas de un estudio vida o tantos capítulos de la Biblia. Está bien que leamos la escritura como algo que llegue a ser nuestro hábito, pero no es en esta reunión de hogar.
esta lectura de la Biblia, donde usted lea 2, 4, 5 capítulos diarios, es su lectura personal, algo que debemos laborar también, pero estamos centrados ahora en las reuniones de grupo. Me gustó esta parte y pues perdonen que vaya algo rápido, pero la última sección de este mensaje habla de 5 puntos que son bien nutritivos y que son bien prácticos con respecto a estas reuniones de hogar. Entonces, me gustó que el hermano dice que las reuniones de hogar son la piedra de toque, dice esta forma de la edificación de la iglesia. Pero estas reuniones pequeñas, estas reuniones de casa, son donde el Señor se va a edificar, se va a duplicar en los santos. Entonces, tomando todo esto en cuenta, no enseñorearnos de la reunión, no adueñarnos, la reunión no es de nosotros, la iglesia no es de nosotros, pero también ayudando a los santitos y a las santitas a que desarrollen sus dones espirituales. También tenemos que considerar lo siguiente. Número 1 es que en estas reuniones de hogar es donde vamos a restaurar a quienes no se han estado reuniendo desde hace mucho tiempo. Y esto es algo importante. Es importante en la comunión de los hermanos tener ese listado de los hermanos que ya no se reúnen. Entonces, ¿cómo lo vamos a restaurar? En una reunión de hogar. Sería perfecto si ellos mismos abren su casa, pero si no, los llevamos a la nuestra. Entonces necesitamos movernos y buscar a estos hermanos, averiguar las direcciones, tener comunión. ¿Cómo vamos a hacerlo? De repente los que nos quedan cerca, no lo sé, pero esto es importante, que en estas reuniones lo primero que vamos a hacer es restaurar a quienes no se han estado reuniendo constantemente. Luego, número 2, necesitamos también motivar a todos los hermanos y hermanas, ya sea joven, sea anciano, a que abra su casa para las reuniones. Tuvimos aquí la experiencia de un jovencito que abrió su casa y pues sus papás muy amables y nos recibieron, y apenas solo el muchacho se reúne con nosotros. Sin embargo, esto es maravilloso, ir a otra colonia aquí cerca y estar en una casa nueva donde pudimos orar y demás cosas. Pero esto es importante, todos debemos abrir nuestras casas, todos los que nos reunimos actualmente. ¿Cuántas reuniones deberían haber por localidad? Bueno, ¿cuántas familias hay? Y a veces no hay algunos que solo son uno por familia, ¿verdad? O el hijo o la hija nada más, o el esposo o la esposa. Pero hay que hablar esto sin miedo, ¿verdad? Queremos que el Señor llegue a tu casa, ¿verdad? Queremos que el Señor llegue a sus casas. Entonces, esto es otra cosa muy, muy importante. En estas reuniones hay que educarnos, iluminarnos, ¿verdad? Proveyendo el material, por ejemplo, ¿verdad? Preparando el material, en qué vamos a entrar. Recuerden, no vamos a leer 20 páginas en una reunión. No se enfatice en eso, sino en algo muy corto que nos quede, ¿verdad? También especialmente a que aprendamos a hablar por el Señor y que abran sus casas. Son 2 cosas importantes. Tengo mi reunión de hogar aquí con mi familia y tengo 2 invitados. Entonces me centro en mi familia. Mi nena grande ya fue salva. Entonces que ella hable, que ella entienda, ¿verdad? Que ella entienda lo que está leyendo, que lo disfrute, que lo comparta, que lo explique. Y ese es mi énfasis, mi esposa también, pero también mis invitados. Entonces tengo 2 invitados, entonces también me centro en ellos para que hablen, para que expliquen, para que oren, pero también, muy importante, para que abran sus casas. Luego, número 3, una labor que es importante, que es hacer lo posible para que todos los que están llegando a nuestra casa sigan llegando. Tenemos la experiencia que empiezan algunos a llegar, los invitamos, los llamamos, pero luego ya no los llamamos y luego pues, ya no quiso venir, ¿verdad? Y nos olvidamos. No podemos ser de esta manera. No, es que no quiere. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No hagas esa excusa, no agarres esa excusa, nunca, ¿verdad? Entonces, si el Señor no se ha cansado de usted, ¿por qué usted se cansa de este hermanito y de esta hermanita? Así que si el Señor no se ha cansado de usted, no se canse tampoco de cuando le diga, mira, ya no quiero. Entonces de ahí uno se retira,
pero mientras estén abiertos, mientras se dejen, pastoreémoslo. Y no lo llame para regañarlo. Ya no viniste, estás caído, pecador. No, no haga eso, ¿verdad? No haga eso, sino que, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Qué te falta? ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? Ah, vaya, tenemos reunión esta semana. ¿Quieres que te vaya a traer? Es que cada quien te pague el precio. No, eso, olvídese de eso. Eso de que es que tienen que pagar el precio. No, quítese eso de la mente. Entonces eso no está bien. Nosotros que ya tenemos tiempo, paguemos el precio, pero un nuevo no tiene la fortaleza para pagar ningún precio. Lo estamos todavía convenciendo, ¿verdad? Que pruebe ya después que sea fortalecido o fortalecida, por supuesto que va a pagar el precio, pero uno que está desanimado, ¿qué precio quiere pagar? No quiere pagar nada. Entonces no podemos hacerlo de esta manera. Número cuatro, necesitamos fortalecer estas reuniones. Probablemente si empezamos la comunión de estas reuniones, van a ser algunos hogares los pilotos, no lo sé, esto no hay ninguna regla ni nada, pero necesitamos fortalecer esto, que empiece a suceder, a ver, hermanito, usted ya se está reuniendo, ¿a quiénes son sus invitados? ¿Cuándo? ¿Cómo le ha ido? También los hermanos que tenemos alguna responsabilidad, llamemos a los otros hermanos, pastoreemos a estos hermanos. ¿Cómo le ha ido? ¿Ha tenido problemas? Cuénteme cómo le ha ido en la reunión. Y esto no se refiere nada más solo a decir qué material vio, cubrió tal tema, recogió ofrenda. No, eso no. No, sino más bien cómo le ha ido, cómo está su familia, cómo está su casa. Porque a veces uno llega a cerrar la casa porque hay problemas, porque hay enfermedad, porque hay escasez y solo nada más venimos y, a ver, ¿se reunió? No, ¿ya no ama al Señor o qué? No, sino que necesitamos fortalecer estas reuniones, ¿verdad? El Señor, si nos atrae, es con lazos de amor. Y la relación entre Cristo y la iglesia es una relación de un enamorado hacia su amada. Entonces, no, esto es una cosa dulce, amorosa, suave, tierna. Entonces, debemos fortalecer, a impartir abundantemente la palabra del Señor. Esto no significa que compartamos un mensaje grande, sino lo que usted comparta, que sea corto, sea rico, sea abundante. En cuanto a abundante, ¿a qué? En cuanto a vida, en cuanto a experiencia, que lo que usted comparta, usted lo rumió toda la semana. ¿Verdad? Toda la semana estuve orando este versículo, toda la semana estuve repasando y leí el bosquejo, lo releí, me lo aprendí de memoria y no lo voy a recitar todo, pero lo que comparta de esta manera lleva a Dios mismo en esto. Y número 5, debemos hacer que las reuniones de hogar cumplan el propósito que el Señor tiene para la iglesia, que es que Él quiere ganar un cuerpo viviente y que lo exprese. Ahí hay 3 cosas: un cuerpo, miembros que funcionen como uno, viviente, que seamos hermanos vivientes y vitales, ¿verdad? Cuidemos a los 2, 3 que estamos, primero nuestra familia, primero nosotros, ¿verdad? Que usted sea viviente, primero trabaje en eso, que usted sea viviente, que usted esté orando, que tenga su tiempo con Dios, que estudie el ministerio, que escuche los mensajes, que usted mismo se reúna, luego los demás también, ¿verdad? Que sean vivientes, que se reúnan y que eventualmente esto trae como resultado la expresión de Dios en la tierra. Y de esta manera Dios va a volver a caminar aquí en las colonias, en las comunidades y en todas nuestras ciudades y llenar Latinoamérica del Señor. Así que amén, mis amados hermanos y hermanas.